Te doy la bienvenida a Dominando tus finanzas, el podcast donde aprendemos juntos a construir una relación más sana y consciente con nuestro dinero. En el episodio anterior hablamos del ahorro como hábito transformador. Hoy vamos a dar un paso más allá y vamos a centrarnos en una de las metas más importantes que puedes alcanzar en tu camino financiero: crear tu fondo de emergencia. Ese dinero reservado que se convierte en tu red de seguridad, tu tranquilidad en momentos difíciles y tu mejor aliada para no volver a caer en el estrés de las deudas o la sensación de estar al borde del abismo. En este episodio veremos: 1. ¿Qué es exactamente un fondo de emergencia? 2. ¿Por qué es la base de una buena salud financiera? 3. ¿Cuánto deberías tener según tu situación? 4. Estrategias para construirlo incluso con ingresos ajustados. 5. ¿Dónde guardarlo y cómo usarlo correctamente? 6. Historias y ejemplos que muestran su poder. Prepárate porque si aplicas lo que vamos a hablar hoy, tu relación con el dinero va a dar un salto de seguridad y tranquilidad que nunca habías sentido. Empecemos por lo básico. ¿Qué es un fondo de emergencia? Un fondo de emergencia es un ahorro reservado exclusivamente para imprevistos y situaciones de urgencia económica. No es para vacaciones, no es para regalos y no es para invertir. Es tu colchón contra lo inesperado. Algunos ejemplos podrían ser: una reparación urgente del coche, quedarte sin trabajo durante unos meses, reparaciones necesarias en la casa, como una avería de la nevera o la caldera. Lo importante es que este dinero no está para gastar en cosas que deseas, sino en cosas necesarias e imprevistas. Por ejemplo, imagina que se rompe la lavadora. Si no tienes un fondo, probablemente acabarías utilizando la tarjeta de crédito y pagando intereses. Con un fondo de emergencia, cubres el gasto al instante y sin deuda. Si este ejemplo no te convence, pasamos al siguiente apartado. ¿Por qué necesitas un fondo de emergencia? Un fondo de emergencia cumple tres funciones esenciales. La primera es tranquilidad mental. Saber que tienes un respaldo te quita esa sensación de vivir al día. Segunda es que evitas deudas. Sin el fondo, cualquier imprevisto te empuja a pedir préstamos o a utilizar tarjetas de crédito. Y la tercera, que para mí es la más importante, es la libertad para tomar decisiones. Si tu trabajo te hace infeliz, tener un fondo de emergencia te da margen para buscar otra opción sin caer en la desesperación. Por ejemplo, Ana tenía un fondo de emergencia de 3 meses. Cuando la despidieron, no había trabajado lo suficiente como para poder pedir la prestación de desempleo. Por eso, fue un momento muy desagradable, pero pudo seguir pagando sus gastos básicos mientras encontraba otro trabajo. Sin el fondo de emergencia, habría tenido que endeudarse. Por eso, el fondo de emergencia es tu seguro de vida financiera. Pero hablemos de números. ¿Cuánto deberías tener en tu fondo de emergencia? Aquí es donde muchas personas se bloquean. ¿Cuánto necesito realmente? La respuesta no es sencilla, ya que depende de tu situación personal, pero hay algunas guías que puedes tener en cuenta. Empieza con un nivel inicial, por ejemplo, una cantidad de unos 300, 500 o 1000 euros que consideres que puedes conseguir a corto plazo. En este nivel podríamos cubrir pequeños imprevistos y es perfecto si estás empezando y sientes que es imposible ahorrar mucho. En el nivel intermedio ya nos plantearíamos hacer más números y adaptarlo a tu situación concreta, ya que en este nivel lo que se aconseja es calcular 3 meses de gastos básicos. Recuerda que en esta categoría se incluye la vivienda, ya sea alquiler o hipoteca, la comida, facturas esenciales y transporte. Y en el caso de tener hijos, deberían incluirse todos los gastos asociados a ellos. Y por último, tenemos el nivel avanzado, en el que debería calcularse entre 6 y 12 meses de gastos básicos. Esto es ideal si trabajas por tu cuenta,
si tienes unos ingresos inestables o si tienes cargas familiares importantes. Por ejemplo, si tus gastos básicos son 1.000 € al mes, tu fondo de emergencia debería estar entre 3.000 y 6.000 euros, por lo que irás pasando por los tres niveles hasta conseguir esa cantidad. También es importante que de vez en cuando evalúes si tus gastos básicos siguen siendo los mismos y modifiques la cantidad que necesitas en tu fondo de emergencia. En este momento, o quizás ya lo habías hecho, te habrás puesto a calcular cuánto necesitas en tu fondo de emergencia. Y si no, te invito a que lo hagas. Ahora que ya sabes cuánto necesitas, vamos a ver cómo llegar hasta ahí. Aquí vienen las 5 estrategias. Empieza pequeño. No te obsesiones con conseguir los 6 meses de golpe. Tu primera meta son 300 euros. Por ejemplo, si apartas 5 euros a la semana, en 2 años lo habrás conseguido de sobra. Y créeme, esos 500 euros ya cambian tu vida. Estrategia 2. Automatiza el ahorro. Crear una transferencia automática mensual, aunque sea de 20 euros, te da constancia. Y eso es mucho más importante que la cantidad. Estrategia 3. Utiliza ingresos extra. Devoluciones, regalos en efectivo, ventas de segunda mano. En lugar de gastarlos, destínalos a tu fondo. Estrategia 4. Recorta temporalmente tus gastos. Durante unos meses podrías plantearte eliminar un gasto no esencial, ya sean comidas fuera o suscripciones, y destina ese dinero al fondo. Estrategia 5. Gamifica el proceso. ¿Qué significa esto? Haz del ahorro un reto divertido. Utiliza una tabla imprimible o una app de retos o un bote donde pongas un billete cada vez que puedas. Por ejemplo, Laura imprimió una hoja con 100 casillas de 10 euros. Cada vez que ahorraba, pintaba una y en menos de un año completó las 100, por lo que logró su primer fondo de emergencia de 1.000 euros. Pero, ¿dónde debería estar ese dinero? Tu fondo de emergencia necesita estar en un lugar que sea seguro, accesible y separado de tu dinero diario. Las opciones que yo te recomiendo son una cuenta de ahorro aparte que no tenga tarjeta asociada o un apartado digital dentro de tu banco. Muchos ya ofrecen la opción de hacer huchas. Aunque te parezca algo seguro, no lo inviertas en bolsa ni en fondos de inversión. ¿Por qué? Porque puede que necesites ese dinero justo cuando el mercado está cayendo. Y por si todavía no te ha quedado claro, pasamos al apartado de cómo y cuándo utilizar tu fondo de emergencia. La clave está en definir bien qué es una emergencia. Pregúntate, ¿es inesperado? ¿Es necesario? ¿Es urgente? Si las tres preguntas las respondes con un sí, es una emergencia. Por ejemplo, reparar el coche que necesitas para ir a trabajar. Otras cuestiones, como vacaciones, la ropa de temporada o regalos, no son emergencias. Y por último, vamos a hablar del impacto que puede tener el fondo de emergencia. Más allá del dinero, lo que cambia es tu relación con la vida, ya que reduces tu ansiedad financiera, tienes más seguridad para decir no a situaciones que podrían ser tóxicas y tienes mayor libertad para elegir proyectos, estudios o posibles emprendimientos. Por ejemplo, Marta es madre soltera y logró reunir un fondo de emergencia de 4 meses. Cuando su empresa cerró, pudo mudarse de ciudad con su hijo sin tener demasiada ansiedad porque tenía un respaldo económico. Hoy dice que ese fondo de emergencia fue lo que le dio el valor para empezar de nuevo. El fondo de emergencia no solo protege tu economía, sino que protege tu paz mental y tu capacidad de elegir. La tarea para esta semana es que una vez ya tienes tu meta de fondo de emergencia, elijas qué estrategia o qué conjunto de estrategias de las que hemos visto vas a utilizar y da tu primer paso hoy mismo. Por ejemplo, si tu meta son 600 euros, abre una cuenta separada y transfiere 20 euros hoy. Recuerda, el fondo de emergencia es tu red de seguridad.
No es un lujo, es una necesidad. Y aunque te parezca imposible, recuerda, se construye poco a poco, con paciencia y constancia. En el próximo episodio hablaremos de qué hacer cuando llega lo inesperado, cómo reaccionar financieramente ante imprevistos sin perder el rumbo y utilizando tu fondo de emergencia de la mejor manera posible. Hasta entonces, sigue tejiendo tu libertad financiera con intención. Hasta el próximo episodio.